Interludio 5. Villano. Los barcos de pasajeros llegaban al puerto de la ciudad 4 veces al día. De ellos, el que atracaba a las 3 de la tarde era un auténtico transatlántico de lujo. El enorme navío medía más de 300 pies de eslora y, a plena capacidad, podía llevar 500 pasajeros a bordo. La mayoría de los que viajaban en él eran turistas de ultramar, aunque su principal grupo demográfico era la gente rica de los continentes que habían escapado a los estragos de la Gran Guerra. El hecho de que la guerra hubiera terminado hacía una década significaba que algunos de los pasajeros del barco eran ricos industriales de que habían devuelto la prosperidad a sus negocios a medida que el país se reconstruía. Entre la bulliciosa multitud que esperaba impaciente para desembarcar, uno de ellos en particular era bastante más extraño que el resto. Era un hongo. En cuanto alguien le echaba un vistazo, se quedaba perplejo al ver cómo su pelo hacía que su cabeza pareciera una seta. Dios bendiga a tu pobre peluquero, pensaban los transeúntes mientras lo miraban boquiabiertos. Los demás pasajeros habían empezado a llamarle el hombre champiñón, y los niños se reían de él cuando pasaba. Su peinado era tan cómico que no había nadie en el barco que no lo tuviera grabado en la memoria. Era tan memorable que, de hecho, nadie sería capaz de recordar nada más de su apariencia. Arranblansa. Y eso era lo que el espía de Galgat, Sirogumo, quería. Cuando Sirogumo puso pie en el puerto, se vio decepcionado por la ciudad. No cabía duda de que la zona estaba floreciendo, pero nada de ello lograba superar sus expectativas. Había oído que era el distrito de entretenimiento más importante de todo pero no era nada del otro mundo. Había un par de mega hoteles cuyos diseños habían copiado los del imperio, nada más. Perder la guerra había llevado al imperio al borde de la decadencia, pero incluso ellos tenían un buen puñado de distritos de entretenimiento más grandes y mejores que este. Eso era todo lo que se podía esperar de un condado tan atrasado como supuso Sirogumo. Efectivamente, todo este país es básicamente un agujero en el suelo. Se rascó la nuca. ¡Qué fastidio! Ojalá pudiéramos ignorar este basurero. A fin de cuentas, este tipo de cosas era todo lo que Dean era capaz de hacer. Su economía era diminuta, y su impacto en la política internacional, minúsculo. Habría hecho falta una nación 10 veces más poderosa para que el imperio se preocupara. Apenas parecía merecer la pena enviar espías a sus fronteras. Durante la última guerra, Galgad los había aplastado como al diminuto insecto que eran. El problema es la enorme cantidad de recursos que dedican a entrenar espías. Se suponía que la República de Dean era un pez pequeño en un gran estanque, sin embargo, de alguna manera, su agencia de inteligencia, la Oficina de Inteligencia Extranjera, y sus espías habían asestado al imperio una humillante derrota tras otra. El imperio y la República compartían lenguas y culturas similares, etnias e incluso una frontera. Si querías enviar espías al imperio, esas eran las mejores condiciones que podías pedir. Una y otra vez, la República de Dean había robado documentos confidenciales del imperio y los había vendido a naciones más grandes para apuntalar su presupuesto nacional. Actuaban como una especie de vigía para los aliados, y eso les convertía en una espina clavada en el costado del imperio. Eran un remanso con un gran secreto, eran una potencia del espionaje. Ya destrozamos su red de espionaje una vez, pero se recuperaron más rápido de lo que pudimos imaginar. Son como una infestación que no para de volver. Mientras Sirogumo seguía reflexionando sobre la relación entre el imperio y la república, llegó al hotel que buscaba. No había guardias a la vista. La persona que buscaba debía de haber pasado desapercibida. Se dirigió al mostrador, les dijo que quería una habitación y subió. Fingió entrar en la habitación que le acababan de dar y se escabulló en la contigua. Dentro encontró a una mujer tumbada en la cama. Parecía muerta de cansancio y estaba tan pálida como una sábana. Era la persona que buscaba Sirogumo. En el imperio se hacía llamar Matilda. Cuando se dio cuenta de que tenía visita, sus ojos se abrieron de par en par. Una zeta. ¿Esa es tu primera reacción? No inspiraba mucha confianza, pero al menos no había gritado. En términos de habilidad, los espías del imperio eran una bolsa mixta, así que vinieron refuerzos. Matilda suspiró. Después de todo, ¿no me abandonaron? Puede que sí, puede que no. Sirogumo se encogió de hombros. Podría estar aquí solo para matarte. ¿Qué? Fuiste una ocurrencia. La única razón por la que estoy en este país. Aguas profundas. Es porque nuestro hombre, Tansui, desapareció. Solo eres una parada en mi camino de vuelta, y tengo plena autorización para matarte o ayudarte a escapar según me convenga. Apuntó su arma directamente a la frente de Matilda. ¿Qué va a hacer? ¿Se te ocurre alguna razón por la que debería dejarte vivir? Huelo sangre. El hedor de la muerte la envolvía. Mataste a alguien, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué clase de idiota va y hace una escena como esa cuando se supone que está escondido?
Ella no le servía de nada. Empezó a apretar el gatillo, y Matilda dejó escapar una risa peculiar. Una oleada de incomodidad lo invadió, sin embargo, Matilda parecía no poder contener su espeluznante risa. H. Se tapó la boca con las manos, pero la voz se le escapó entre los dedos. ¿Qué le pasa a esta mujer? Shirogumo frunció el ceño y, de repente, Matilda dejó de reír. La situación ha cambiado. ¿Qué? Puedo escapar sin problemas, incluso sin tu ayuda. Y los asesinatos fueron por venganza, pero en realidad, solo quería hacerlo. Shirogumo parpadeó, sorprendido por el brusco cambio de su voz a un tono perezoso. Matilda siguió explicando. Sabes, estaba en serios problemas. Estaba rodeada de escoria del ejército, me habían robado todas las herramientas y no sabía qué hacer. Sabía que sería peligroso, pero estaba pensando en intentar abrirme paso a través de todo su ejército, y estuve así de cerca de hacerlo. Una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro, pero entonces ocurrió un milagro. Me encontré con mi hija perdida. ¿Debe haber sido un reencuentro conmovedor? Me alegro por ti. Shirogumo no tenía ningún interés en el tema, por lo que sus respuestas fueron superficiales en el mejor de los casos, pero Matilda continuó con evidente deleite. Señaló la caja de herramientas azul cobalto que había en un rincón de la habitación. La usé para golpearla. Era de hierro y parecía bastante pesada. Golpeé a mi hija con ella una y otra y otra y otra vez. Le saqué todos los recuerdos a golpes y la dejé morada, y ahora mi idolatra intenta salvarme. No recuerda que la golpeé, e incluso me llama mamá. No tiene ni idea de que la estoy utilizando. Su sonrisa irradiaba éxtasis. ¡Qué chica tan estúpida! Ver la locura en su cara dejó a Shirogumo sin habla. Era un monstruo. No sabía qué había pasado exactamente, pero parecía que había encontrado una forma de escapar que implicaba aprovecharse de su hija. Si era así, estaba bien. En todo caso, significaba que no habría necesidad de que Shirogumo le echara una mano. Eso simplificaba su decisión, involucrarse sería una pérdida de tiempo. Bajo el arma, siempre supe que eras desagradable, pero supongo que esta vez eso te hace aprobar. Solo asegúrate de deshacerte de ese olor a sangre. Apestas lo suficiente como para que cualquiera que sepa lo que pasa pueda atraparte en un instante. Gracias por el aviso. Después de eso, haz lo que quieras. Yo haré lo mismo, y me iré a casa cuando esté listo. Al fin y al cabo, salvar a compañeros que se quedaban perdidos no era su trabajo. El trabajo de Matilda era importante, pero la información que tenía no era especialmente valiosa. Shirogumo lo había dicho en serio cuando dijo que se había pasado por allí como una ocurrencia. De camino a la salida, sin embargo, recordó que tenía una pregunta. ¿No sientes nada de amor maternal por la chica? Para nada. Matilda respondió de la misma forma que antes. Digo, la mocosa es aterradora, sin dudarlo, sin remordimiento. El escenario estaba listo. Las 4 miembros, elegidas, de Tomoshimi, Mónica, Thea, Elna y Annette. El departamento de inteligencia militar dirigido por Walter Bart. Matilda, la espía imperial planeando escapar usando a su hija. El jefe de Tomoshimi, Klaus, que había llegado junto a Lily. Shirogumo, el espía imperial que había entrado en escena en el último minuto. Todos sus planes conflictivos y esperanzas estaban a punto de enfrentarse, y el banquete de espionaje estaba a punto de comenzar. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.